Bueno, ya vamos a empezar, vamos a continuar con genética mendeliana. Ya nada más son ejemplos de heterocigosis. ¿Cómo saber cuando alguien es heterocigótico? Cuando alguien es heterocigótico, por eso pregunta, ¿cómo saber si alguien es heterocigótico? Oiga, no es indiscreción eso. Bueno, hay veces que no es indiscreción, hay veces que sí. Por ejemplo, uno de los genes dominantes muy fáciles de identificar en humanos es el pómulo de la oreja separado. Cuando tienen el pómulo de la oreja separado de la piel, bueno, de aquí de la cabeza o la cara, es un gen dominante. Si lo tienen pegado es un gen recesivo. Pero entonces, si tienen el pómulo separado, no hay forma de saber si son dominantes heterocigóticos o dominantes homocigóticos. Otro más fácil todavía de identificar, que si pueden hacer la lengua taco. Por ejemplo, mis dos papás sí pueden hacer la lengua taco y yo no. Soy recesivo, o sea que los dos eran portadores del gen recesivo. Y creo que sí soy de mi papá porque tengo lunares que nada más él tiene. Entonces así. Y sí, también tengo unas tías que son también recesivas, o sea, no tienen el gen, no pueden hacer la lengua taco. Es lindos genes. Otro que es mucho más llamativo es el color de ojos azules. En humanos es un gen completamente recesivo, entonces si alguien tiene ojos azules, que no tengo nadie en el salón con ojos azules, no. Ay, ¿tú sí? No. Tengo un ojo café y el otro azulado, profe. Azulado. Ah, sí, yo también. Entonces, también es recesivo completamente. Entonces, como es un carácter recesivo, no se expresa, a menos que los dos genes sean homocigóticos, bueno, que se encuentren en forma homocigótica. Entonces, por ejemplo, dice, veamos mi caso, ¿qué pasa si mi esposa y yo tenemos ojos azules? Entonces, ¿qué pasa con mis hijos? Los dos deberían tener ojos azules, obviamente, ¿no? Pero pues no. Entonces ahí le dice, tu gen dominante te delató. Son esos lindos genes. Por ejemplo, igual, si los dos papás, por ejemplo, otro gen recesivo, muy recesivo, el pelo claro. Si los dos papás tienen el cabello castaño claro o rubio, entonces los hijos también deben salir con ese color. Pero si no sale, Y bueno, aunque no, los genes se creía que eran expresiones abstractas, algo como espirituales, intangibles, y que se segregaban de manera independiente, o por lo menos eso lo plantea Mendel, que todos los genes son independientes uno de otro, o sea, no importa cómo se distribuya uno, el otro se va a distribuir completamente independiente del otro. Hoy sabemos que no es así, que algunos genes están más cerca de otros y eso permite mapearnos y saber más o menos en qué posición y en qué cromosomas se encuentran. Por ejemplo, si tenemos un grupo de genes que segregan ligados, pero son dos grupos diferentes, lo más probable es que pertenezcan a cromosomas diferentes. Y bueno, entonces cuando los genes están físicamente cercanos, no lo hacen así. A estos genes se les llama genes ligados, o sea, los genes no segregan de manera independiente. Un ejemplo de esto, de los genes ligados, es por ejemplo cuando el chícharo es liso y su contraparte, el recesivo, cuando el chícharo sale peludo. Eso sí, ya casi no los han visto, esos chícharos que parecen cobicho. Es que, bueno, yo cuando era chico sí salían algunos peludos y también nos los aventábamos, porque a mi mamá también le daban asco, entonces nos dejaba que esos sí los aventáramos. Pues que sí, un chícharo peludo no es muy agradable. Y bueno, la otra es que el recesivo es que la planta sea enana. Estos dos genes son genes ligados. Entonces, si fueran genes independientes, al cruzar una planta alta que da chícharos lisos con una planta enana que da chícharos peludos, deberían salir un cuarto y un cuarto. Pero la realidad es que no es así. Estos genes, como se encuentran muy cercanos, la probabilidad de que recombinen de manera independiente es muy baja. Y entonces, de esta manera se pueden mapear. Y la realidad es que de los descendientes, la mitad van a ser las plantas van a ser altas con chícharos lisos y la otra mitad va a ser plantas enanas con chícharos
peludos. O bueno, casi. En realidad no es la mitad, es 48 y 48 y solamente 2% tienen segregación de ambos genes. Esto es importante porque resulta que cuando tengo un 2% de proporción de recombinación, se dice que estos genes son genes ligados y que se encuentran a 2 unidades centimorgan. ¿Qué es eso? Un centimorgan equivale a un 1% de recombinación genética. O sea, si estuvieran a una distancia de un centimorgan, solamente tendría 49, 1, 1 y 49. Si estuvieran a 5 centimorgan, ¿cómo sería la proporción? A 5 centimorgan. A 1% de... O sea, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, si tengo algo a un centimorgan, entonces las proporciones serían ¿qué? 49, 1, 1, 49. Si fueran 2 centimorgan, entonces la que tenemos es 48, 2, 2, 48. 3 centimorgan, ¿cómo sería? 47, 3, 3, 47. 5 centimorgan, 45, 5, 5 y 45. 10 centimorgan, 40, 10, 10, 40. 20 centimorgan, 30, 20, 20, 30. 25 centimorgan. Exactamente, es cuando se cumple la de 25, 25, 25. Y más allá de 25 centimorgan, tú ya no puedes saber qué tan lejanos están. O sea, 26 centimorgan, 27, 28, 30, 100 centimorgan da exactamente lo mismo. O sea, yo no puedo saber más allá de 25 a qué distancia se encuentran los genes. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? Bueno, y es que estos datos Mendel los metió bajo el tapete porque sí obtuvo plantas así, nada más que... Pero aún así, o sea, hizo muy buen trabajo. O sea, y también la verdad, sí se necesita bastante criterio científico para saber qué datos son importantes y qué datos no. Bueno, hoy se sabe que esto sucede porque las cromátidas hermanas intercambian información entre ellas y a veces esa información son segmentos grandes de cromosoma. Por ejemplo, les había dicho que el cromosoma X, que es muy muy grande comparado al cromosoma Y, sí tienen regiones de intercambio de información. Algunas secciones se intercambian en las regiones que son compatibles. Y eso es más o menos como barajear las cartas. Casi nunca se hace una barajeada completa, casi siempre se termina jugando con una fracción de la partida anterior. Sí, les ha pasado, ¿no? De que, uy, no los barajeaste bien, es el mismo juego de hace rato. O al revés, no dices nada de, me salieron los 4 ases. Y bueno, entonces, gracias a las unidades de recombinación, nosotros sabemos a qué distancia se encuentran, por ejemplo, los genes. Entonces, por ejemplo, si tengo el gen A y el B, como están muy cerquita, 1 a 2 unidades centimorgan, sí voy a tener estas proporciones. Pero, por ejemplo, si el gen A del G está nada más allá de 25 centimorgan, 30 centimorgan, estos dos se comportan de manera independiente. Yo voy a tener las proporciones 25, 25, 25. O un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, de cada uno. Pero por ejemplo supongamos que se encuentra a 20 centimorgan de la, entonces ¿cómo los voy a obtener? Sería esta proporción, ¿no? 30, 20, 20, 30. Y bueno, y gracias a eso,
se pudieron obtener los primeros mapas de los cromosomas. Ustedes están muy chicos, pero ¿sí saben cuándo se empezó a secuenciar el genoma humano? Cuando ustedes iban en el kinder más o menos, por ahí del 2000 al 2005, 2006, ya se empezaba a hacer la secuenciación. Profe, apenas íbamos naciendo. En el 2005 ya había nacido. Teníamos un año. ¿Es el 2004? Sí. Bueno, ya me pasó que algunos de ustedes me han presentado a su abuelo o a su abuela y es de mi edad. Entonces ya sé como que... Mi primer trauma fue cuando estaba en el CIMBES. Daba clases antes de ingreso a secundaria, prepa, universidad, así. Y me encontré a un chico ahí en el CIMBES. Le digo, ay, ¿vienes a hacer servicio social? No, profe, estoy en la maestría. Y yo, pero yo te di clases para ingresar a la secundaria. Sí, pero eso fue hace 12 años. Y yo... Fue cuando ya me cayó ya estás viejo, ya después se cayó el cabello. Bueno, pero sí tengo sobrinos de su edad. Ay, bueno, el chiste es que ah, sí, a lo que iba, es que cuando se empezó a secuenciar el genoma humano, todavía no se sabía dónde estaban los genes. Pero yo recuerdo desde que era chico, como mi mamá era enfermera psiquiatra, cuando me llevaba al hospital, ahí de repente íbamos a trasladar a un paciente a un hospital así, very nice, y veía los mapas de los cromosomas, pero o sea, ya estoy hablando de la década de los 80s. Yo me agarraba y veía el mapa de los cromosomas y ahí venía qué gen venía así en cada uno. Y yo como no tenía nada que hacer, me agarraba así de hora y media en lo que salía el paciente. Ah, bueno, las características de los genes que retienen identidades híbridas, además de que se crean independientemente, los genes están sobre los cromosomas que suelen ser lineales. Y sí, ahí estaba un gen, el otro y los nombres. Considerando que hay dos cromosomas homólogos, se podría decir que las dos copias de un gen en particular están en el mismo lugar, en el cromosoma, en los cromosomas homólogos. O sea, si tú heredas este cromosoma de tu mamá y este de tu papá, a la misma altura debe estar el mismo gen.